Hola hermanos, un feliz sábado. Espero que hayan pasado lindo estos días. Quisiéramos comenzar la meditación haciendo una oración, así que los invito a donde están, que ustedes puedan inclinar los rostros y podamos orar juntos. Señor, que moras en el cielo, pero que también estás con nosotros. Estamos aquí para agradecerte por todas las bendiciones que nos has dado durante estos últimos días. Y queremos pedirte especialmente en esta hora que tú puedas manifestarte entre nosotros, puedas guiarnos con tu espíritu y podamos comprender el mensaje que quieres darnos a cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, el título del tema en esta mañana es el Apocalipsis, un libro comprensible, es decir, un libro abierto. Apocalipsis 22:10 nos dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La mayoría de las personas en la actualidad en este mundo respeta, podemos decir, las Sagradas Escrituras. Cada día son más aquellas personas que quisieran entender mucho mejor la Biblia. Sin embargo, muchos tienen dificultades para entender su último libro, que es el libro de Apocalipsis, porque tiene justamente un exuberante lenguaje profético lleno de símbolos. Pero bueno, la buena noticia es que la misma Biblia tiene la clave para interpretar esas espectaculares revelaciones del Apocalipsis y también para poder discernir sus secretos. Otra maravillosa sorpresa es que Apocalipsis no es un viejo tesoro, vetusto tesoro del pasado, o una especie así de libro difuso, confuso, para el futuro, cerrado a la percepción y a la comprensión de los seres humanos en el presente. Porque en Apocalipsis 22:10 el ángel de Dios ordena que no fuese sellado. Por tanto, es un libro abierto especialmente para nuestra época, para nuestros días. Y aún más, contiene promesas llenas de bendiciones para todas aquellas personas que estudian y obviamente que respetan y que guardan esta revelación. Nos dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas escritas. Así que al participar de este estudio, participar de esta predicación, vamos a ver que el libro de Apocalipsis contiene justamente la llave maestra que abre toda la Biblia. Es como una pequeña semilla que reúne todas las condiciones latentes en su interior y que finalmente da origen a un árbol gigante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para entender en sí mismo el libro de Apocalipsis? Ya el versículo número 1 del capítulo 1 nos dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan recibe la revelación del libro de Apocalipsis en la rocosa isla de Patmos, según lo que nos dice el capítulo 1, el versículo 9, que quedaba en el mar Egeo, donde justamente había sido desterrado por orden del emperador romano Domiciano, porque era siervo de Jesús, por causa justamente de su fe en Jesús. Entonces fue obligado a trabajar en las minas que estaban en ese lugar. Patmos también servía como una prisión de máxima seguridad del Imperio Romano. Bueno, y Juan escribe el Apocalipsis bajo circunstancias, podemos decir, desanimadoras, cohibitivas, porque estaba reprimido en ese lugar. Pero bueno, lo primero que vemos es que Apocalipsis no es un libro cerrado, porque dice que es la revelación de Jesucristo. Dios abre con Apocalipsis, podemos decir, todo el cofre maravilloso de sus misterios y lo hace comprensible para sus hijos verdaderos, sus hijos fieles que quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Basta con conocer la clave bíblica de sus símbolos para entender entonces sus revelaciones. Pero el personaje principal, como decíamos en el versículo número 1, es Jesús, Jesucristo. Así que a menos que lo conozcamos a Cristo por medio del Apocalipsis, nuestra comprensión de la persona de Jesús va a ser incompleta, o va a estar minimizada. También podemos decir que el Apocalipsis no solo
nos revela la persona de Jesús, sino también su doctrina, su voluntad, cuáles son sus planes para sus hijos en el presente y obviamente para el futuro inmediato y el futuro eterno. Así que, bueno, teniendo en cuenta que el libro de Apocalipsis es cristocéntrico, debemos descubrir cuáles son los mensajes que Jesús quiere revelarnos ahí, ¿sí? Pero bueno, ¿qué método usaba Jesús para explicar las profecías? Lucas 24-27 nos dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿sí? Esto ocurre en el contexto del camino de Maús, es decir, los discípulos estaban muy desanimados por la muerte de Cristo, pero bueno, el Señor se les aparece, sus ojos estaban velados, o sea que no podían entender de que era Cristo mismo, y entonces nos dice el pasaje bíblico, comienza a predicarles desde Moisés, o sea, desde los libros de Moisés, sería el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y después también nos dice siguiendo por todos los profetas. Se refiere a los profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones y Daniel. Y también obviamente de los profetas o con los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea, todos los libros de la Biblia utilizaba Jesús para que se pudieran comprender las profecías que hablaban de él. También podemos decir que en los días de Jesús los teólogos tenían el Talmud, que era una especie así de enciclopedia teológica que contenía todas las explicaciones de las tradiciones judías. Pero bueno, nuestro Señor no usa ese tratado sobre las tradiciones para entender las Sagradas Escrituras. Él busca directamente en la Biblia la explicación para darle a los creyentes que necesitaban justamente la comprensión de esas profecías que hablaban de él. Y bueno, con esto Cristo estaba estableciendo ahí un principio que es básico, que es fundamental, que dice que la Biblia debe explicarse a sí misma. Y los cristianos, me parece a mí, deberíamos entonces dejar de lado todas las explicaciones humanas de una vez y para siempre y buscar la interpretación de los pasajes difíciles con otros pasajes que sean cristocéntricos. Por ejemplo, Isaías 28:10 nos dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito así, otro poquito allá. ¿Está bien? O sea, el método que Cristo utiliza siempre ha sido el método correcto en todas las cosas y específicamente en la interpretación de la Biblia, porque nos permite que la Biblia se explique a sí mismo. Hay un autor que se llama Taylor Bunch que dice que 27 de los 39 libros del Antiguo Testamento se citan directamente en el Apocalipsis. Y este hombre también dice que de los 404 versículos que tiene todo el libro de Apocalipsis, 276 son citas directas de otros autores bíblicos. Bueno, por esta razón también es que los símbolos del Apocalipsis se aclaran estudiando otros pasajes bíblicos que hablan del mismo tema, ¿no? Bueno, ¿qué método usó Dios para comunicar a Juan el Apocalipsis? Dios utiliza un método especial para comunicarle ahí el mensaje a Juan en Patmos. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1, verso 11 y 12, que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Claramente el apóstol Juan dice que veía y oía, y lo repite más de 74 veces en todo el libro de Apocalipsis. O sea que Dios, podemos decir, le estaba revelando, le estaba mostrando los acontecimientos, los eventos que sucederían por medio de mensajes, así una especie de audiovisual, por medio de películas o film. También Dios revela por medio de símbolos.
y lo hace solamente para que entiendan quienes están verdaderamente empapados en las cosas espirituales. Porque bueno, si el Apocalipsis hubiera sido escrito en un lenguaje así, podemos decir literal, ya hace siglos que los enemigos de Dios lo hubieran destruido por completo. Pero bueno, como el Señor es muy sabio e inteligente, presenta su mensaje en un lenguaje solamente comprensible para los miembros del pueblo de Dios que son sinceros, para aquellos que dedican tiempo para entenderlo. Lucas 8, el versículo 10 nos comenta, y él les dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Bueno, sin embargo, los símbolos no impiden la comprensión, porque bueno, la misma Biblia da su significado exacto, y entonces a continuación yo les dejo para que ustedes puedan ver varios ejemplos y para que puedan estudiarlos ahí teniendo como base los pasajes que aparecen, ¿no? Así que aparece el símbolo, lo que significa y la referencia bíblica con respecto al símbolo. Es bastante extenso, por eso no vamos a hacer mención al tema. Bueno, por todo lo dicho, entonces queremos afirmar que las profecías bíblicas tienen autoridad sobre nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:19 dice ahí tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sin embargo, al estudiar la Biblia y sus profecías, Dios nos advierte que, bueno, debemos ser muy cuidadosos porque de esto justamente depende nuestra salvación y nuestra vida eterna. Segunda de Pedro 1:20 nos comenta ahí, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Y Apocalipsis 22, 18 y 19, que no aparece en la pantalla, pero que lo tengo a mano, nos comenta lo siguiente, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hace un tiempo, una persona que estaba paseando llegó hasta el cerco de un hermoso parque privado que tenía un cartel bien legible y que decía no pase, cuidado con el perro, muerde. Entonces la persona confiada de su experiencia canina saltó el cerco sin hacer caso a las recomendaciones y comenzó a caminar, pero después de dar unos pocos pasos, hizo unos pocos metros, se vio de frente ahí el perro más grande y más malo que alguna vez en su vida había visto. Bueno, el cual con gruñidos de pocos amigos les mostraba ahí sus afilados dientes. Así que bueno, a este hombre no le quedó otra que comenzar a correr desesperadamente, pero viendo que el perro, bueno, lo alcanzaba porque le empezaba a morder las zapatillas, no le quedó otra que treparse al primer árbol que encontró, pero desde el suelo el perro le seguía ladrando ferozmente y le saltaba para tratar de alcanzarlo y morderlo. Entonces subió un poquito más arriba y se quedó quieto en una rama para secarse la transpiración, cuando justamente pudo ver un cartel que el mismo dueño del parque había colocado en ese lugar, en la copa del árbol, y que decía, ya se lo había advertido allá abajo. Lo que quiero decir con todo esto, que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, para poder disfrutar, para poder estudiar, profundizar y respetarlo, obviamente. Si nosotros nos tomamos atribuciones que el Señor nos da, no nos da, y lo mutilamos o lo adulteramos, un día justamente vamos a tener que enfrentar ahí los castigos de Dios, porque aunque Dios quiere salvar a todas las personas, ese día nos va a recordar y nos dirá, ya te lo había advertido allá abajo, ¿sí? Así que
la falta de verdadero interés, la falta de sinceridad, eso le quita a las personas la capacidad de entender el mensaje profético de Apocalipsis. Por eso tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, dócil, ¿sí? El Señor conoce perfectamente cada una de nuestras intenciones. ¿Está bien? Bueno, Dios promete un cuidado especial para sus hijos obedientes. Lo hizo en la antigüedad y también las promesas se repiten en nuestros días para nosotros. Juan y la iglesia toda de aquel tiempo, del siglo I, tuvo que afrontar muchísimas tribulaciones, persecuciones, y bueno, se divisaba en el horizonte un futuro gris, ¿no? Un futuro incierto, inseguro. Por eso el verso 9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación. ¿Está bien? Porque bueno, dice esto porque reciaba ahí la persecución de la iglesia, de los cristianos en aquel entonces. Calígula del año 37 al 41 fue el primer emperador que persiguió a los cristianos. Era un débil mental, un demente, que obliga a todos los súbditos a adorarlo como si fuera Dios. Y bueno, por esta razón muchos judíos, muchos cristianos cayeron en sus garras. Después apareció el depravado Nerón del año 54 al año 68. Este también persigue a los cristianos. Pero especialmente en la época del apóstol Juan, Domiciano era el emperador de Roma y exactamente igual que los otros emperadores, era un endemoniado, podemos decir así, con la pequeñita diferencia que tal vez este era una especie de endiablado un poquito más cuerdo. Justamente estos son los más peligrosos, ¿no? Pero en particular Domiciano era una persona muy fría, un desalmado, ¿sí? Era sumamente cruel con las personas, con los animales. Domiciano no fue más tolerante con las distintas religiones que había en el imperio, en todo el imperio romano, porque aunque la gente podía adorar a cualquier dios, había que adorarlo a él como si fuera la divinidad principal, ¿no? El ser divino principal. En todos sus decretos comenzaba diciendo: Domiciano, nuestro Señor y Dios, decreta así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su imagen también estaba en todas las plazas, en todos los mercados de cada pueblo del imperio, y en ciertas ocasiones especiales señaladas, todos los súbditos debían quemarle incienso o pena de muerte. O sea, con esto queremos decir que no era nada fácil ser cristiano, como ustedes se pueden imaginar, bajo semejantes circunstancias, y menos ser dirigente como era Juan, ¿sí? Porque era un doble peligro. Pero bueno, Dios ahí sostuvo y sostendrá a su pueblo en tiempos difíciles, ¿sí? Bueno, por esta razón se presenta a Cristo desde el principio del libro de Apocalipsis como un Cristo vencedor, como un Dios vencedor. ¿Sí? Lo podemos leer en varios versículos del capítulo 1, por ejemplo, desde el versículo 4 al 8. En el versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era, del que es y el que ha de venir. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y el verso 17 dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él me puso su diestra en mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el versículo 18 dice: el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. Dios les prometió y nos promete un cuidado especial, una bendición especial a todos aquellos también
que leen, los que oyen y los que guardan las cosas escritas en este libro, nos dice el versículo 10. Sin duda que la razón principal por la que los que leen, los que oyen y guardan son bendecidos se debe al contenido del libro de Apocalipsis. Como dijimos al principio, es Jesús mismo, es Cristo. En todas las Sagradas Escrituras podemos ver que se habla de Jesús. Por ejemplo, San Juan 5:39 dice que las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Bueno, hace un tiempo atrás, hace unos cuantos años atrás, una ancianita que vivía sola se enfermó. Entonces, para ayudarla, la visitaba un matrimonio cristiano. Pero en cada una de sus visitas, la ancianita contaba la historia de un hijo bueno que vivía en Estados Unidos, quien le escribía 2 veces por semana. Y bueno, en cada carta le incluía una especie de papel verde y todos los papeles eran iguales. Entonces, este matrimonio empezó a pensar que tal vez esa historia no era muy verídica porque no cerraban muchas cosas. Porque, por ejemplo, si su hijo comentaba a la anciana era tan bueno y el que vivía en Estados Unidos, ¿por qué no le ayudaba a su madre? Entonces comenzaron a pensar que tal vez la viejita se estuviese imaginando todas estas cosas. Así que bueno, finalmente se animaron a preguntarle a la viejita si le podía mostrar una carta y uno de esos papeles verdes. Entonces la viejita sacó de un cajón de cartón una de esas cartas y de otro lugar uno de esos papeles verdes que resultó ser un billete de $100, ¿sí? O sea que el hijo le había estado enviando por años todo lo que necesitaba, todo lo necesario para que pudiera vivir bien y la había hecho rica. Sin embargo, la señora vivía en una pobreza y una miseria espantosa. Bueno, ¿por qué cuento esta historia? Usted seguramente ya se habrá dado cuenta, ya habrá sacado la moraleja. ¿Sí? El Señor nos ha hecho ricos porque nos reveló en todas las Sagradas Escrituras, pero específicamente ahora hablando del libro Apocalipsis, nos ha revelado a Cristo en este libro maravilloso, porque el personaje principal es Jesús. Jesús es la perla de gran precio, la persona clave en el plan de la salvación. Bueno, y nos da con Cristo y con el Evangelio, y específicamente con este libro que estamos analizando, nos da un bienestar integral, ¿sí? Porque hay consejos de todo tipo en la Biblia y en el libro de Apocalipsis, pero finalmente nos quiere dar la vida eterna, ¿está bien? Quiere bendecirnos y quiere sostenernos en las tribulaciones, así como el Señor lo sostuvo a Juan, lo sostuvo a los hermanos del siglo primero y a los hermanos y a los cristianos de todas las edades. Sí, finalmente quiere salvarnos. Pero para esto, como decíamos, debemos dedicar calidad y cantidad de tiempo al estudio de todas las Sagradas Escrituras, pero específicamente de este libro, y también obedecerlo estrictamente, obedecer toda su palabra, porque eso es lo que el Señor quiere. Bueno, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Que Dios nos ayude a seguir todas estas recomendaciones. Quisiéramos continuar avanzando con el estudio de este libro, si Dios lo permite. Bueno, para que podamos soportar las pruebas que vienen y tener finalmente acceso a las mansiones celestiales cuando el Señor venga por segunda vez a buscar su pueblo. Así que como estamos, quisiera invitarlos para que podamos inclinar nuestros rostros y podamos orar juntos. ¿Está bien? Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por este gran privilegio que nos has dado en esta mañana de estar reunidos, de profundizar nuestra relación contigo y conocerte. También gracias porque nos regala la posibilidad de orar y de estudiar todas las Sagradas Escrituras, pero en especial te damos las gracias porque nos permites en libertad estudiar este libro, el libro de Apocalipsis, que nos revela a Jesús, a nuestro Salvador. Te suplicamos que nos ayudes a comprender el mensaje revelado, contenido en este libro tan maravilloso y bueno,
queremos pedirte que puedas fortalecernos para no ser engañados por el enemigo, para no desanimarnos y prepararnos para tu reino celestial. Perdona nuestros pecados, bendice a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Te lo pedimos humildemente en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Muy bien, que Dios los bendiga. Pasen lindo sábado. Saluda a toda la familia. Señor los acompañe.